Pedagogía crítica. La pedagogía crítica tiene como base constituir un movimiento por el cual se describe y explica y orienta la comprensión de formación del ser humano, así como sobre la base de investigaciones deben ser coherentes y sólidas. Sus aportes son referentes que crean y recrean una nueva visión de pensar y repensar en la docencia. Base conceptual de la pedagogía. Definimos la pedagogía crítica como un abordaje emancipador de la formación para entender y resolver los problemas relacionados con la práctica pedagógica, mediante la investigación, la reflexión crítica y toma de conciencia orientada a transformar la praxis. Sus dos principales exponentes son Paulo Freire y Henri Giroux. Paulo Freire, brasileño, nace en 1921 en un poblado de los más pobres del Brasil, dedicándose a estudiar Derecho. Decide de retirarse cuando afronta el primer caso y se involucra enteramente por el lenguaje y la educación. Fue uno de los fundadores del movimiento de cultura popular, perfilándose y debido a esto, va haciéndose conocer por su trabajo en el contexto latinoamericano, presentando la educación crítica como la educación liberadora y conciliadora. Freire clasifica a las personas en oprimidos, que son aquellos que sufren deshumanización, desesperanzados, baja autoestima, y opresores. Son aquellos que saben todo, falsamente generosos y siempre buscan la forma de mantener su poder. Aportes de Freire. La construcción social de la conciencia, el conocimiento crítico del mundo como acción de su cambio material, el diálogo como acción comunicativa en el cual se comunica la transformación real, pedagogía de la liberación, descubrimiento de los temas generadores, actitud democrática o pedagogía de la pregunta generalizadora. Paulo Freire reinventó la educación como arte, ciencia y política. Henri Giroux nace en 1943 en los Estados Unidos. Concentra su filosofía en la Escuela de Frankfurt 1920. Según Giroux, la pedagogía crítica proclama al docente como profesional, intelectual, crítico, reflexivo y transformador. Lo forma para que desarrolle la autoconciencia de la razón, defendiendo su racionalidad como el vínculo del pensamiento y la acción, para promover un saber emancipador que lo convierte en profesional racionalmente autónomo. Impulsa a los docentes en autonomía, la cual es estimulada por el entendimiento de sí mismo y el aprendizaje de su práctica pedagógica como una práctica moral y social. Visiones pedagógicas relevantes. La escuela tradicional quedó atrás. Se debe ajustar la forma de enseñar, con la atención centrada en el educando. John Dewey. La enseñanza debe ser por la acción. La educación es la vida, la escuela es la sociedad. Dewey confiaba en una educación basada en la actividad práctica que superaba los problemas de conducta y disciplina de los estudiantes, de tal forma que la educación tradicional, pasiva, centrada en el pupitre, no lo podía hacer. Su pedagogía estaba en contra de una escuela tradicional, que se basaba en una educación unidireccional, con un maestro como único poseedor del saber y un alumno como un dócil receptor de conocimientos. Este pedagogo defendía la participación activa de los alumnos en sus procesos de aprendizaje, a diferencia de una escuela abstracta, rutinaria y con conocimientos delimitados en asignaturas. Frederick Skinner. La enseñanza consiste en proporcionar contenidos o información, es decir, en depositar información en el alumno para que la adquiera. Asimismo, agrega Frederick Skinner, la enseñanza debe de estar basada en consecuencias positivas, reforzamientos positivos y no procedimientos de control aversivos, como el castigo. Skinner considera que la enseñanza es una técnica, ya que a partir de un conjunto de procedimientos bien secuenciados y de un material debidamente dosificado, el alumno va a aprender. George Lapasade. La autogestión pedagógica es considerada un sistema de educación en el cual el maestro renuncia a transmitir mensajes y define
en consecuencia su intervención educativa a partir del medio de la formación y deja que los alumnos decidan los métodos y los programas de su aprendizaje. Paulo Freire: enseñar no es transferir conocimiento, sino crear las posibilidades para su propia producción y construcción. En la pedagogía de Freire, el educador es crítico de sí mismo y de su práctica constante y es reflexivo. A partir de estas características se desarrolla en su vocación, reivindicando su rol docente y la autonomía de la escuela. La pedagogía de Freire propone una lectura crítica del mundo que no genera desesperanza, sino que permite ver las resistencias, las formas de salir adelante, de construcción de lo nuevo, las posibilidades permanentes que tenemos los seres humanos de construir nuestra vida, o mejor dicho, reconstruir nuestra vida. David Perkins. David Perkins propone una teoría a la que denomina Teoría 1, en la cual afirma que la gente aprende más cuando tiene una oportunidad razonable y una motivación para hacerlo, con ello sin recurrir a ningún tipo de conocimiento técnico sobre el aprendizaje, y basándose en el sentido común, señalar las determinadas condiciones para la mencionada afirmación. El constructivismo del desempeño parece tomar las ideas de todos estos pensadores de la educación cuando define la comprensión, sinónimo de aprendizaje, como la habilidad para pensar y actuar de manera flexible. Para Perkins, la comprensión se demuestra y avanza cuando un aprendiz opera en la realidad y con sobre los modelos o esquemas mentales que ha elaborado, yendo con mucho más allá de la memorización y del pensamiento o actividad rutinaria. Rudolf Steiner. Escuela Waldorf. Esta escuela fue creada por Rudolf Steiner a petición de Emil Molt, dueño de la fábrica, quien pide a Steiner que concrete sus ideas de cómo educar a los niños a la luz de la antroposofía y el organismo social. Steiner consideraba que la antroposofía es un camino de conocimiento para guiar lo que hay de espiritual en el ser humano hacia lo que hay de espiritual en el universo. La educación Waldorf. El objetivo de la educación Waldorf es contribuir al sano desarrollo del ser humano y para ello sus esfuerzos se orienten a desarrollar el potencial creativo y estético de cada niño, su capacidad para maravillarse ante el mundo. Este le permite orientarse hacia un desarrollo armonioso en sus múltiples cualidades como persona. Características de la pedagogía Waldorf. Potencia el desarrollo y las habilidades artísticas para crecer y adquirir otros conocimientos. Miguel de Zuviría. La cartografía conceptual. La pedagogía conceptual es una propuesta que desde la Fundación Internacional de Pedagogía Conceptual Alberto Merani busca formar seres humanos con competencias y talentos más creativos, por el contrario, profesionales para servicios. Centra su formación a su legado, en la concepción del ser humano como un triángulo. Se formulan sus bases en tres áreas: cognitivo, ¿qué enseñar? ¿Para qué enseñar? Afectivo-social, ¿cómo verificar si ha tenido lugar el aprendizaje descrito en los propósitos definidos? El hexágono pedagógico, nueva estructura curricular que busca que el estudiante se apropie del conocimiento tanto por el sistema afectivo, cognitivo y expresivo.